Bien, buenas noches a todos y todas. Les saluda Mariela Casas del equipo de Marketing y Comunicaciones de la Escuela de Gobierno. Quiero agradecerles a todos por su interés en participar en esta masterclass denominada Las políticas públicas en un contexto de crisis política e institucional, realizada en el marco de la convocatoria del curso de capacitación de diseño y evaluación de las políticas públicas, que está próximo a iniciar este lunes 16 de mayo. Antes de iniciar con la masterclass, comentarles que para quienes desean realizar alguna consulta, alguna pregunta, la pueden realizar a través del chat grupal, a fin de que nuestro docente y experto puedan atenderlas. Sin más, le voy a dar pase al profesor Vlado Castañeda González, quien es magíster en Política Aplicada, Instituciones y Procesos Políticos por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Ha sido además secretario de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros y director de Monitoreo y Evaluación de Impacto Social del Ministerio de la Mujer. Adelante, profesor Vlado. Buenas noches, colegas. Gracias por la presentación y también por la oportunidad de poder dirigirme a esta audiencia que está interesada en temas de política pública, de gestión pública y del contexto en el que se va desarrollando la acción pública desde el Estado, o a veces en muchos de los colegas que nos acompañan también seguro hacen un trabajo no desde el Estado, sino con el Estado, u otros de repente están en el sector privado, en la sociedad civil, y tienen que relacionarse en una lógica de trabajo para el Estado. Entonces, vamos a compartir una pequeña presentación que hemos preparado para este tema que busca contextualizar la lógica en la que hay que ver las políticas públicas, verlas como una oportunidad para un contexto de crisis política e institucional que estamos viendo que se dan en ciertos momentos en estos últimos años, diríamos, de lo que ha sido la cosa pública, el relacionamiento del sistema político y de los actores en el sistema político. Entonces vamos a partir de esa reflexión, ver cómo las políticas públicas son, diríamos, un elemento importante para poder mejorar esa atención a esa situación de crisis. Y mientras más preparados estamos en la lógica de tener políticas públicas, de saber cuándo desarrollar una política pública, cómo hacer una política pública, con una buena base conceptual y metodológica, eso nos puede dar, diríamos, una ganancia en términos de tiempo, también una ganancia en términos de poner a disposición capacidades y una ganancia en términos de proponer un adecuado uso de los recursos. Entonces, ¿qué características nos movilizan estos últimos años? Vamos a poner estos 2 últimos años, ¿no? Hay una crisis que se está dando en la sociedad. Primero, producto de la crisis sanitaria, ¿no? La pandemia que hoy ha llegado para convertirse, como me han comentado algunos exministros de salud, en una endemia, porque hemos pasado después de un alto contagio de miles de muertes, a que la COVID esté presente en nuestras vidas. Claro, ahora estamos más protegidos porque estamos vacunados, pero seguro cada cierto tiempo vamos a tener que seguir vacunándonos, habrán otras variantes, y esta pandemia que se ha vuelto una endemia porque ya ha llegado para quedarse, va a formar parte de lo crítico que vamos a tener en nuestra sociedad. Vamos mejorando el desenvolvimiento de ello, pero la crisis sanitaria ha estado presente. Y no debemos esperar otra pandemia u otra situación crítica como lo que ha sucedido con la pandemia del COVID para reaccionar. Entonces la lógica de las políticas públicas es una lógica para que esos problemas no vuelvan a suceder, esos problemas que hemos tenido, o para que teniendo esos problemas tengamos una mejor capacidad de respuesta, o para que después de poder desarrollar esa capacidad de respuesta podamos hacer ciertas condiciones para que esos problemas no vuelvan en el contexto de la situación social.
Una segunda crisis que se generó producto de esta crisis sanitaria es el tema de la crisis económica. La crisis económica que se expresa por un choque negativo de la oferta, debido a que, producto, por ejemplo, de la pandemia o de los menores recursos que hay a disposición para invertir, hay menor nivel de producción, menor nivel de oferta en los diferentes ámbitos y mercados que tenemos a disposición como sociedad. Y después eso genera menor producción de empleo, menores ingresos, familias que comienzan a tener, o hogares o individuos que comienzan a tener menores niveles de riqueza, y eso genera también un choque negativo en la demanda. Y ahí, en ese contexto, eso que estoy hablando, que ha sucedido en la pandemia, se puede ver en algunos niveles de decrecimiento y de recuperación que recientemente está tratando de enfocar el Estado. La guerra que tenemos ahora en Ucrania y Rusia también está generando una crisis en temas económicos por la disponibilidad de ciertos recursos. Parece ser que producto de todo lo que está pasando en los contextos de la economía se avecina, o ya estamos sufriendo una inflación que la van a sufrir directamente los ciudadanos, y en ese contexto de crisis es necesaria la reactivación económica. Entonces ahí, nuevamente, sabiendo que esos elementos están en el contexto de la realidad, tenemos que apoyarnos en las políticas públicas para poder mejorar esa capacidad de actuación en términos de lo que puede hacer el Estado para mejorar las condiciones de la sociedad. Una tercera crisis que diríamos ya nace como efecto de estas dos que hemos tenido, la pandemia y la crisis sanitaria y la crisis económica que la seguimos visualizando, es la crisis social. Y en la crisis social tenemos factores como, por ejemplo, la pobreza, que ha aumentado, y según los estudios del INEGI, de repente demore 5 años en volvernos a recuperar para estar en estándares similares a lo que hemos estado antes de la pandemia. La pandemia ha generado problemas. La inseguridad alimentaria, había un dato que más de 800 distritos en todo el Perú están con niveles de inseguridad alimentaria. La inseguridad ciudadana, que no ha bajado, más bien ha aumentado, está en otro contexto, producto de todos estos factores de repente que hemos comentado que están sucediendo en la sociedad, y las diferentes formas de vulnerabilidad social a la que se está enfrentando nuestras poblaciones, nuestras comunidades en diferentes latitudes y longitudes de nuestro país, dependiendo de las condiciones sociales y de las condiciones geográficas a las que están sometidos. Nuestro país es bien interesante por su diversidad, pero eso genera una complejidad para hacer políticas públicas. Y una cuarta tendencia de crisis es la parte política, ¿no? Que siempre ahí tiene una dinámica en donde los relacionamientos entre los actores políticos, siendo alguno de estos autoridades o no, entre los actores sociales, generan ciertas tensiones. Por ejemplo, entre el rol del Poder Ejecutivo, el rol del Poder Legislativo del Congreso, los gremios, los sindicatos, los diferentes actores políticos que se van movilizando en la sociedad, los partidos que todavía no terminan de consolidarse. Y les doy un dato interesante. Hay elecciones regionales y municipales y solamente 3 partidos políticos han cumplido con la cantidad de candidatos que la ley electoral presuponía que se iba a dar. Eso se ha flexibilizado para este proceso electoral, pero si no se hubiese flexibilizado, lo que pasaría es que solamente 2, 3 partidos políticos quedarían con inscripción vigente. Bueno, eso es un dato de lo que está sucediendo con los partidos políticos. El tejido social también es importante tener en cuenta. Hay diferentes formas de tejido social, ¿no? Desde los temas, por ejemplo, de los temas sociales, como los comedores populares, los comités de vaso de leche, o ahora las ollas comunes, que se han vuelto un tejido importante, pasando, por ejemplo, por tejidos ya estructurales sectoriales, como por ejemplo la Junta de Regantes, la sociedad civil, que comienza a tener un vigor, producto del desarrollo de las redes sociales. Uno puede entrar en cualquier momento a un space y ahí comienzan por Twitter a encontrarse con ciertos factores de política pública. Varias veces me ha tocado estar y la gente pues busca
ahí tener una capitalización, ¿no? Recuerdo yo el día que salió la medida del 5 de abril, ustedes recordarán que nos mandaron a un confinamiento, producto de un estado de emergencia, entré a un space donde habían más de 2.800 personas, hablando de cómo era la norma, de qué contraía la norma, qué características tenía, y la norma era una decisión de política pública, finalmente. Entonces, todos esos elementos críticos que pasan en la sociedad, yo los veo como algo que nos debe preocupar, ciertamente, como ciudadanos, como en mi caso, como docente de política pública, o como alguien que le interesa la acción pública o la política, nos debe interesar de diferentes planos, nos afecta de diferentes planos, pero las crisis también yo las veo como una oportunidad, porque vamos a ir pronto a otro contexto que se tiene que gestionar. Vamos a tener un mundo diferente producto de la pandemia, por esta normalidad, nueva normalidad social que tenemos. Van a haber reacomodos en las interrelaciones del mercado y del flujo circular de la economía, porque hay precios internacionales que suben o que bajan. Algunos nos van a convenir que suban, como por ejemplo el precio de los minerales, otros no nos van a convenir que suban, como por ejemplo el precio de los alimentos, pero producto de diversos factores que van ocurriendo globalmente, como la guerra, o las necesidades de producción que tienen los países pueden generar que eso se acople de manera diferente. Y eso puede terminar afectando el flujo circular de nuestra propia economía, como por ejemplo lo que va a suceder posiblemente con la inflación, que es un tema que hay que estar relevando, porque la inflación ataca a las personas principalmente y a las que tienen menos es a las que les terminan afectando más. Luego los temas de salud, que no hay que olvidarnos que hay que ir hacia un sistema unificado, integrado de salud. Eso es importante. Cuando hace muchos años yo empezaba un curso de política pública y le decía a la gente cuáles eran los principales problemas públicos en los que nos teníamos que enfocar, siempre los alumnos decían salud y educación, por temas asociados a que esos son formas básicas para condicionar el desarrollo de un pueblo, de un país y de su población. Entonces, la salud es importante en esa lógica. Hay que trabajar en un enfoque prospectivo, adelantarnos a lo que está pasando en la realidad, tratar de nosotros forjar el futuro que necesitamos. Hoy todos los países desarrollados y varios de los países en vía de desarrollo a nivel mundial abordan su análisis de futuro en base a la prospectiva. Nosotros ya tenemos la visión 2050, que la publicó CEPLAN el año pasado, y con eso deberíamos ir hacia un plan estratégico de desarrollo nacional, que finalmente es una instrumentalización de política pública. Tenemos que tener también, yo creo, una previsión mayor en torno a lo que va sucediendo en la realidad. Y ahí lo que yo propongo como aspecto relevante es tener un sistema de alerta temprana. Así como se está construyendo, me he enterado recientemente, que se está construyendo todo el sistema de alerta temprana de terremotos, y ustedes habrán visto que se hizo una prueba hace poquito para temas de desastres naturales con el celular. Deberíamos tener un sistema de alerta temprana en lo social y en lo económico, de manera bien general, para ver qué es lo que va pasando en las realidades locales, regionales, nacionales o globales, que terminan finalmente afectando el desenvolvimiento de lo que es la sociedad. Luego está la gestión pública como tal, ya hacia adentro del propio Estado, cómo es la dinámica. Y ahí la lógica está en incorporar un enfoque de riesgos, no solamente de riesgo de desastres, que ya está incorporado, diríamos, en la gestión pública. Yo creo que hay que ampliar ese abanico para poder tener una mayor capitalización del esfuerzo para ir hacia el enfoque de riesgos. Hay que tener mucha flexibilidad administrativa. El Estado se tiene que acomodar más a las características que hoy necesita tener de ese ente el ciudadano, ¿no? Por las condiciones a las que está expuesta su situación de vida. Y luego hay que trabajar con un concepto que es el concepto de valor público, que es tratar de atender las preferencias individuales a partir atender las preferencias, disculpen, colectivas a partir de entender las preferencias individuales. Y ese es un factor importante en el desenvolvimiento de cómo hacer la acción pública desde el Estado. Y por último, tenemos que, creo que cada vez más salirnos de la caja
institucional o solamente sectorial, porque el énfasis que hoy se tiene para analizar los problemas públicos, las soluciones a esos problemas públicos, la gestión pública, es que tiene que ser con un enfoque multidimensional, varias dimensiones, varios sombreros para ver un mismo tema, varias perspectivas de donde tengo que ver los temas que van ocurriendo en la sociedad. Tiene que ser multifuncional, porque finalmente son diferentes ámbitos funcionales que tengo que acoplar para poder muchas veces dar solución a los temas. Y luego lo multisectorial, es decir, el involucramiento de diferentes sectores que tienen que trabajar por el bien común. Y en todo ese contexto, como son múltiples los esquemas con los que yo tengo que ver y tenemos que pasar de esos esquemas unidimensionales, unifuncionales o sectoriales nada más a estos enfoques múltiples y multifacéticos, es que la interinstitucionalidad, la coordinación, la cooperación, la colaboración se vuelve un elemento de bastante interés. Y esto se da dentro del Estado desde el punto de vista intersectorial, desde el punto de vista multisectorial y desde el punto de vista intergubernamental. Para poder cotejar estas dos cosas, hemos mencionado la crisis y estos aspectos relevantes de gestión, la crisis desde lo que pasa en la sociedad, desde lo que afecta a la sociedad, y los aspectos relevantes de gestión desde lo que el Estado tiene que tratar de vincular, de mejorar, de desarrollar. ¿Qué elemento queremos plantearles como algo que puede generar una dinámica diferente a la acción pública? El elemento que le queremos plantear es un elemento básico que hace el Estado, de manera general, que son las políticas públicas. Creemos que si le ponemos más apuesta en las políticas públicas, podemos tener una mejor capacidad de respuesta a estas crisis y a estos contextos de gestión. En esa lógica, primer elemento que tenemos que tener en cuenta, el sistema político, donde la relación entre sociedad y Estado debe generar gobernanza con un sistema político que se asiente en una institucionalidad basada en normas y reglas, en instituciones que se organicen y hagan un buen funcionamiento del Estado, y en diferentes relacionamiento de los actores que participan de manera pasiva y activa, algunos organizados, otros inclusive no organizados, y que tratan de atender los diferentes requerimientos de la sociedad expresados en necesidades y expectativas, a través de lo cual recibe el sistema político esas necesidades y expectativas y la trata de transformar el sistema político con su funcionamiento en políticas públicas, que se expresa en 4 formas de intervención. En políticas, y ahí están las políticas de Estado, la política general de gobierno, las políticas nacionales, las políticas sectoriales, las políticas multisectoriales, las políticas regionales, las políticas locales, hasta llegar a las políticas institucionales. Luego están los planes, que están en todo el marco del sistema de planeamiento, luego los programas, que vinculan de manera estructurada la entrega de bienes y o servicios públicos a la población, y por último, los proyectos, que están muy asociados a la inversión pública para mejorar la capacidad de funcionamiento de esos servicios o propiciar infraestructura para el desarrollo. Todo eso, ¿para qué? Para darle sostenibilidad a todo este énfasis del manejo del relacionamiento en función a las crisis que se puedan estar presentando y en función a los aspectos de interés para la intervención pública. Y ahí el conocimiento del esfuerzo que estamos haciendo en la Escuela de Gobierno por dar estos cursos de diseño y políticas públicas nos llevan a generar un despliegue que tiene una buena receptividad en los alumnos, y eso es lo interesante que está teniendo este esfuerzo que se está haciendo desde la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en esa lógica de darle un poquito de contenido a esto, en esta charla, es que necesitamos comenzar a valorar 3 aspectos desde la lógica de hacer de manera sistémica las políticas públicas. 1, la puesta en escena del político. 2, el uso de los medios públicos para desarrollar la política pública. Y 3, los espacios de institucionalidad, donde se termina aprobando, legalizando, legitimando una política pública. Los 3 espacios son importantes. A veces cuando uno está dentro del Estado,
piensa que solamente es el medio público el que tengo que activar. O cuando estás en la parte política, asesorando a un político, asesorando a un candidato, ahora que van a haber múltiples candidatos a nivel regional y municipal, creen que desde ahí nada más hay que hacer el esfuerzo. O solamente desde la parte institucional, ¿no? Del Congreso, desde un consejo municipal, o desde un consejo regional, o desde un consejo de ministros. No basta eso, hay que articular estos tres énfasis que tiene el desarrollo del sistema político. Al político, al técnico que está utilizando los medios públicos y a los espacios decisores a nivel de legalidad y legitimidad. Y otro énfasis que hay que ponerle es a trabajar todos estos elementos desde una lógica de incidencia pública. No solamente tenemos que hacer una buena política pública a partir de reconocer bien el problema público y plantear un buen diseño y ir hacia una buena forma de gestión, sino que hay que hacer incidencia pública. ¿A partir de qué? De establecer un análisis externo, por ejemplo, si es en salud, de toda la política comparada que existe en salud. En la pandemia se ha tenido que hacer mucho de ese esfuerzo, de analizar el contexto político para ver cómo se acoplan las estructuras y los procesos en torno a lo social, a lo económico, a las presiones institucionales, al cambio incremental o radical que se vayan dando, por ejemplo, en los temas de salud. Pongo el caso de salud porque es un caso que nos va a llevar de todas maneras a una preocupación constante hasta que aumentemos la capacidad de desarrollo. Pero una vez que tengo el contexto político, tengo que tener claras las evidencias. Y ahí entra la parte conceptual, metodológica, la parte técnica del proceso de generar que desde el Estado y desde los tanques de pensamiento que pueden haber en la sociedad organizada, inclusive no organizada, desde la universidad pública, como lo hacen países como Colombia, Chile, Brasil, México, por poner ejemplos de países latinoamericanos que generan mucho conocimiento, que proponen métodos de investigación y modelos para poder propiciar un mejor desarrollo de las políticas públicas y que a partir de eso traducen esos esfuerzos técnicos que a veces sí son bien, diríamos, condensados, bien complejos, en mensajes rápidos y precisos y simples que puedan ser entendibles por quienes tienen que tomar decisiones, por quienes tienen que hacer la acción pública, por quienes tienen que estar en espacios para dar legalidad y legitimidad a esa acción. Y por eso la importancia de generar espacios de encuentro, ensanchar el horizonte de encuentro y generar a partir de eso vínculos de comunidades de políticas, de hacer política y de investigación para poder aumentar la capacidad de gestión. Si eso lo hacemos, por ejemplo, en salud, podemos tener un mejor nivel de desarrollo de las características asociadas a la intervención. Pero eso, como lo enseñamos en el curso de diseño de políticas públicas, eso tiene una metodología. Ese abordaje conceptual de que las políticas públicas atienden un problema público a través de una solución que se da desde la acción pública del Estado, tiene una sintaxis metodológica para pasar por todo ese sistema político y transformar los problemas y necesidades en esas formas de intervención de política pública. Y lo que estamos tratando de incidir es que ese ciclo de política pública, vuelvo a repetir, desde una lógica general metodológica, ¿qué tiene? Tenemos que tener en cuenta 5 fases. La agenda, es decir, hay que estar observando constantemente la agenda política, la agenda pública, disculpen, la agenda política y la agenda de gobierno en función a lo que van haciendo los actores en cada uno de esos espacios, para luego detectar el problema que va teniendo mayor incidencia o los problemas que están por venir y esos problemas comenzar a identificarlos en función a un abordaje conceptual y a un abordaje operativo de los problemas. Que, como les decía, los tenemos que entender en esas 2 formas de desenvolvimiento que tienen. 1, a partir de necesidades y 2, a partir de las expectativas. Siendo las necesidades las cosas que necesitamos para vivir y siendo las expectativas las cosas que nos interesa tener en nuestra vida, aunque no las necesitemos para vivir, pero que nos interesa tener en nuestra vida para tener un mejor nivel de desarrollo. Acceso a agua y saneamiento será una necesidad. Promover el deporte
de repente es una expectativa en la lógica de la alta competencia, de mejorar las condiciones de desarrollo de las personas, porque finalmente eso contribuye al desarrollo personal, al desarrollo psicosocial, al desarrollo de los liderazgos y de las habilidades blandas, como se dice en la parte de recursos humanos. Y en esa lógica, una vez que yo tengo bien clara la identificación del problema, pasar a la parte de formulación y diseño, donde la apuesta es tener alternativas de solución, donde se privilegie mínimamente que esas alternativas de solución que yo tenga que elegir, al tener que elegir una de ellas, elija la que me provea de una estrategia eficiente. Y la eficiencia es importante en este contexto porque está asociada al uso óptimo de los recursos en la consecución del mayor nivel de logro de la intervención. ¿Y por qué es importante la eficiencia? Porque tenemos, como decimos de manera coloquial, hay que sacarle el jugo a los recursos en un uso óptimo de esos recursos, pero tratando de que esos recursos pues nos generen logros importantes para la sociedad. Pero el esfuerzo no queda en esa parte, diríamos, teórica de identificar y diseñar, sino en la parte de llevar a la acción pública, a la política gubernamental, a la movilización de los recursos y capacidades que tiene el Estado cuando se hace la implementación y ejecución con una buena capacidad de gestión y con una buena capacidad de gerencia, de quien dirija desde las autoridades, los funcionarios, los directivos, los jefes, dirijan toda la acción del funcionamiento del Estado. Pero por más que uno pueda hacer, diríamos, un trome con un buen equipo, ¿qué necesita? Saber cómo está la intervención. Claro, uno puede decir la intervención está bien, pero uno necesita tener control de todos los elementos asociados a la intervención. Y hay muchas cosas que no vemos. Es como ustedes, yo les puedo preguntar, ¿cómo se sienten ahorita ustedes? Ustedes que dirigen su cuerpo. Ustedes dicen, no, estoy bien, estoy fenomenal. Pero si yo les digo, ¿cuánto colesterol tienes en la sangre? Ese dato no lo vas a poder saber. No me lo vas a poder dar. Entonces, ¿qué se hace para poder saber todo lo que está pasando en el entorno de una intervención? Se evalúa, la importancia de la evaluación. Y la evaluación transita todo el ciclo de política pública, porque yo evalúo durante la implementación, yo evalúo en el diseño para llegar antes a la implementación, evalúo los problemas públicos para generar la evidencia que sustente la lógica del abordaje del problema público y evalúo la agenda para evaluar cómo se movilizan los actores en la sociedad. La buena noticia es que para esto ya se ha desarrollado metodologías. El año 2018 salió un decreto supremo sobre políticas nacionales que ya nos da las características y los contenidos. Salió el mismo año una guía para hacer políticas nacionales con sus etapas y sus pasos y que ahora está orientando todo el proceso de políticas públicas. Hay varias entidades que están involucradas, que han venido estando involucradas. Yo estoy asesorando a alguna de ellas hoy que me dedico a la parte de consultoría en estos procesos, ¿no? En cada una de estas fases. Y le está dando un matiz más metodológico, con una mayor fuerza conceptual y también instrumental para poder hacer bien las políticas públicas. Pero te enfrentas en esta lógica de las crisis, volviendo y para cerrar ya mi exposición, en esta lógica de crisis te enfrentas a tener que utilizar algunas herramientas que no estamos acostumbrados, a tener que visualizar aquellos temas que son relevantes para la sociedad, que generan la agenda pública, aquellos temas que generan compromisos exigibles para los políticos, que hacen que haya una agenda política, aquellos temas que el gobierno pone en su agenda estratégica para poder propiciar con eso esas políticas gubernamentales que se traducen luego en políticas, planes, programas y proyectos. Toda esa observancia la tengo que tener, combinado en la lógica de entender a los actores involucrados. Y para eso también hay metodología. Lo que quiero mostrarles es que también nos estamos preocupando de no solamente hablar de la parte conceptual y metodológica, sino darles instrumentos. Creo que los instrumentos no los usamos mucho en el Estado para hacer políticas públicas. Lo hacemos más intuitivamente, más empíricamente, hacemos una lluvia de ideas, hacemos una mesa de trabajo, intercambiamos pareceres, pero no llegamos a usar herramientas. Y a veces el uso de las herramientas nos pueden, por ejemplo, hacer un análisis de no solamente identificar al actor involucrado, sino como esta metodología, saber qué hacer con el actor involucrado, qué hacer con aquel actor
que tiene alto poder y alto interés en los temas que estamos abordando, sea su interés negativo o positivo sobre la materia de desarrollo. Hay que tener contacto cercano, a algunos hay que mantenerlos satisfechos, a otros hay que mantenerlos informados. Entonces, también la preocupación de darles herramientas, de darles instrumentos en base a la lógica de la casuística. Otro tema que es de mucho interés hoy en día en el desarrollo de las políticas públicas es los aspectos vinculados a las brechas, ¿no? Se ha vuelto de bastante interés en los últimos 7 años, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las brechas. Y ahí lo que interesa son 3 temas a analizar. Uno, la necesidad. Ahí está el esfuerzo. Ahí es donde tengo que poner todo el énfasis. Pero no toda la necesidad demanda la atención. Y de los que demandan, hay 2 tipos de poblaciones. Los que demandan y no tienen la necesidad, a eso no hay que atenderlos. Y los que demandan y tienen la necesidad. A esos que demandan y tienen la necesidad, deberíamos atenderlos prioritariamente porque le es más urgente atender esa necesidad. Pero hay un tercer factor, aparte de la necesidad y demanda que tenemos que analizar, que es la oferta. ¿Qué es lo que ya hace el Estado o lo que tiene que hacer el Estado? Y hay que empujar la oferta hacia donde está la necesidad. Y hay 2 cosas que no debemos aceptar en la gestión de la oferta. Uno, que le estemos entregando bienes y servicios a aquellos que no lo necesitan. Y 2, que los bienes y servicios no lleguen al ciudadano. Esas 2 cosas tiene que hacernos a los que trabajamos dentro del Estado mejorar las capacidades de gestión. Para eso, tienes que saber dónde está la necesidad. ¿Dónde está la necesidad? ¿Dónde está el problema? Y el problema, una vez que lo tengo configurado, lo tengo que delimitar para saber dónde está. Y se delimita de 2 formas, social y geográficamente. Y en función a esas 2 delimitaciones, uno puede identificar las brechas y puede tener, por lo tanto, una línea basal. Con esa configuración voy hacia la mirada de diseño y formulación en una lógica de ciclo de gestión, donde la situación social, que es el problema público, yo lo pueda a través de los objetivos de gobierno con los que he entrado como autoridad a gobernar una parte del Estado, aprovechando las unidades estratégicas de actuación, es decir, todas las entidades públicas que tengo y el presupuesto fiscal con el que se dispone, a plantear un diseño de una buena cartera estratégica con una cartera productiva que se exprese en 3 cosas que hacen las entidades públicas: servicios, actuaciones, es decir, ciertas líneas de conducción, de articulación, de desarrollo del funcionamiento de la organización, y regulaciones, para potenciar con eso qué objetivos de producción voy a tener, es decir, qué voy a hacer y cuánto voy a hacer, y que luego pasemos por la ejecución de los recursos, de los procesos, hasta llegar a una producción realizada, que es la entrega de esos bienes y servicios. Y la clave acá son 4 palabras, que esos bienes y servicios, a la hora que los entreguemos, estén bien asignados social y territorialmente, estén bien distribuidos para que le llegue a los que tienen la necesidad, y que además estemos mirando al ciudadano, al hogar, a la familia, a la comunidad, cómo consume ese servicio y cómo lo usa para mejorar sus condiciones de vida, de tal manera que ese cambio genere lo que se llama resultados en la sociedad. Y se genere una lógica de gestión que ahora apuesta el modelo de gestión pública en el país, que es la gestión orientada en los resultados, que terminan generando cambios en toda la sociedad a lo que se llama impactos. Y de esa manera se va reduciendo esa situación social, ese problema público. Ese ciclo de gestión lo tenemos que repetir una y otra vez hasta que la brecha, diríamos, sea 0. Y ese día tendremos que darle sostenibilidad a la intervención para que ese problema nunca más se vuelva a presentar, y dedicarnos a ir resolviendo otros problemas, y con esa situación de resolución de problemas públicos va a ir cambiando la situación social y vamos a ir generando un modelo de desarrollo. Esa lógica de actuación tiene que estar en una perspectiva de valor público, y eso requiere de tener una aproximación a 3 tipos de gestión. La gestión política, para tener el respaldo político y social necesario para empujar una intervención; la gestión programática, de tal manera que lo que se haga responda a los problemas que tiene la gente; y la gestión organizativa, una mirada hacia dentro
hacia abajo, donde la lógica es preparar toda esa capacidad organizativa para llevar a cabo el desarrollo de la intervención, teniendo una buena gestión de las estructuras, de los sistemas y de los procesos en torno a lo que se hace desde una entidad pública. Y sin dejar de lado la evaluación. Y la evaluación es bien amplia, múltiples formas de evaluación. El concepto que les quiero dejar, que es importante, más aún en momentos críticos de crisis, como la que hemos comentado al inicio, social, sanitaria, económica o social y política, es evaluar lo que va pasando, lo que se va haciendo, cómo se va configurando los problemas públicos, la intervención, cómo se va ejecutando, qué se va obteniendo a nivel de resultados e impactos. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una buena evaluabilidad. Antes de decidir qué evaluación hacer, hay que hacer una evaluación de cómo está la intervención y de qué necesitamos saber de la intervención para poder definir qué evaluación le vamos a hacer a las intervenciones. Y de esa manera poder tener una mejor capacidad de respuesta. Todos estos elementos que están asociados al ciclo de política pública, que lo tratamos de desarrollar en todo su conjunto en los cursos que estamos desarrollando en la Escuela de Gobierno, nos permiten tener la parte conceptual, la parte metodológica y la parte instrumental. Y ver casos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hay que hacer para responder mejor a una crisis sanitaria, ¿no? Y esto adaptado de alguna bibliografía de reflexión que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo. Gestión coordinada, mucha comunicación continua, coherente y completa, en términos, por ejemplo, de prevención, promoción, atención, contención, no desatender los barrios marginales, o acá serían los urbanos marginales, las áreas rurales y las poblaciones vulnerables, darle un mayor acceso y continuidad a toda la provisión de los servicios públicos esenciales. En el caso de salud, la atención primaria de la salud, tener más estrategias comunitarias participativas con la gente para potenciar las atenciones oportunas y ver la parte administrativa. Por ejemplo, la importancia de la transparencia en los gastos, en las contrataciones durante las crisis son muy importantes, porque si no se hace esa compatibilidad, también a veces se aprovechan las crisis para hacer, como dicen, a río revuelto a ganancia de malos pescadores y no darle espacio a los temas de la corrupción y más bien actuar con mucha integridad. Yo les quería compartir estos elementos pauteando un poco la situación a la que estamos expuestos ahora como sociedad, a la que estamos expuestos como servidores, funcionarios públicos. Yo lo veo bastante en estos años, estando adentro o a veces fuera del Estado, lo he visto, por los cambios que van generando todas estas crisis. He estado muy de cerca viendo la crisis sanitaria, estuve de asesor de 4 ministros de salud, luego estuve viendo muy de cerca la crisis económica, asesorando en asuntos públicos al sector privado, y luego la crisis social, haciendo consultorías para algunos de los sectores sociales, y la crisis política que, bueno, ya la vemos constantemente, creo que todos los días siempre hay algo para comentar en esos factores. Entonces yo les quería con esta exposición llamar la atención y decirles que no hay que preocuparnos de no salir de la crisis porque sí hay salida. Y una de las líneas por las que podemos salir es ponerle fuerza a hacer buenas políticas públicas y a conocer conceptual, metodológica e instrumentalmente cómo hacer esas políticas públicas en bien del país. Gracias por su atención y quedo atento a las preguntas que puedan haber. Creo que A acá ver, tengo. profesor, sí, hay una pregunta, bueno, nos dicen, ¿no? Más que preguntas, un ejemplo nos solicitan de gestión multidimensional y multifuncional. Ok, por ejemplo, en los temas de desarrollo e inclusión social, ¿no? Por ejemplo, en el caso del desarrollo infantil temprano, ¿no? En los niños y niñas que van de 0 a 5 años, por ejemplo, para ver qué factores se concretan en torno a sus ámbitos de vida. Lo tengo que ver desde la salud, de la dimensión de la salud, de la dimensión de familiar, de la dimensión
territorial, de las características y condiciones a las que está expuesto, sus factores socioeconómicos. Entonces hay múltiples dimensiones para ver ese problema público. Y lo multifuncional es las funciones, ¿no? ¿Qué tiene que hacer ese niño? Bueno, tiene que desarrollarse cognitivamente, tiene que desarrollarse en su crecimiento, tiene que desarrollarse en su socialización. Todas las formas de desarrollo que tiene ese niño te lleva a un enfoque multifuncional. Y entonces cuando tienes esa multidimensionalidad y esa multifuncionalidad, tienes que trabajar desde el Estado de manera multisectorial. Y por eso existe lo que se llama el Programa Presupuestal de Desarrollo Infantil Temprano, que es uno de los primeros programas presupuestales que tiene el énfasis multisectorial. Hay dos tipos de programas presupuestales. Miren que los programas son una forma de intervención de política pública. Un tipo de programas son los programas presupuestales orientados a resultados, que son, de acuerdo a la norma del decreto legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuestos, son de carácter multisectorial e intergubernamental, y hay los otros que son los programas presupuestales institucionales, que son de carácter sectorial. Yo creo que la vertiente cada vez va a que los temas los veamos desde esos ámbitos multidimensionales, porque nos enfocamos en las personas, y las personas tienen varios contextos de vida, y más multifuncionales por las características que necesitan para generar un desarrollo en esas personas. Y eso nos lleva a que la acción pública sea cada vez más multisectorial. Pero ese es un caso, es una buena pregunta para complementar lo que habíamos explicado. Gracias. Gracias, profesor. Tenemos un par de preguntas más. Nos dice acá Inés, ¿no? Si le parece que, ¿qué le parece en realidad? ¿Que hace falta un fortalecimiento a CEPLAN o le parece que el rol, el papel que están jugando es el adecuado? Yo creo que CEPLAN ha ido evolucionando, ¿no? Yo le he ido siguiendo el paso a CEPLAN. Yo soy profesor de planeamiento estratégico también desde antes de CEPLAN, desde antes que exista CEPLAN. CEPLAN existe en el 2008. Creo que tuvo un cambio importante en el 2014 cuando sacó la primera directiva para hacer el proceso de planeamiento. Se quiso mejorar la directiva con la última directiva del 2017, donde ya se trabaja con 4 fases. Creo que todavía falta completar el esquema de esa directiva. La del 2014 tuvo el esquema completo de metodologías e instrumentos. Creo que a este esfuerzo del 2017 se centraron mucho en lo institucional, no desarrollaron mucho lo regional, que recién ha salido la guía metodológica. Está en proceso de consulta la guía metodológica para los planes de desarrollo concertado provinciales, y está la propuesta de guía metodológica para lo sectorial. Y nos falta el plan madre, que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Solamente tenemos la visión al 2050. Entonces, sí hay una agenda que tiene que hacerse plan, y luego toda esa agenda de los planes tiene que articularla a la agenda de las políticas, porque bien dice el Decreto Supremo 029-2018, que regula las políticas nacionales, que las políticas se hacen a través de los planes. Entonces tenemos que tener todo ese abordaje metodológico instrumental bien enfocado dentro de ese plan, con los elementos que ese plan nos tiene que dar para la discusión. Sé que están avanzando en esa línea y esperemos que pronto nos den toda la sintaxis para poder articular adecuadamente dos de las formas de intervención de políticas públicas que son muy importantes: las políticas y los planes. Y eso nos va a delinear mejor cómo hacer programas y cómo hacer proyectos en la lógica de inversión pública. Perfecto, profesor. Vamos con un par de preguntas más para que antes que nos gane el tiempo. Una de ellas nos dice una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo se debería atender desde la política pública los conflictos sociales que vive actualmente el país? Sí, yo creo que en los conflictos sociales hay una parte preventiva que no se hace, y una segunda cosa que no se hace es tener un sistema de alerta temprana. Es un poco de lo que estábamos comentando en los enfoques de crisis. O sea, los conflictos no salen de la noche a la mañana. Los conflictos se van madurando y tienen un percutor a partir de un problema particular que va pasando y que no se siente resuelto en la sociedad. Y puede ser que haya cosas a las que te vas a exponer dentro de un conflicto de todas maneras, ¿no? Como dicen, para hacer tortillas hay que romper huevos, o sea, el huevo se va a romper. La pregunta es, ¿qué contingencia vas a tomar cuando
ante una situación negativa, tú tengas que compensar. Entonces, todo eso se tiene que prevenir. O sea, la prevención es aquello que se pueda resolver, no puede llegar a ser un conflicto. Y aquello que tenga ciertos niveles de riesgos, que de todas maneras al que va a estar expuesto, tiene que tener ciertas medidas preventivas y de mitigación. Es decir, aumentar la capacidad de respuesta. Y todo eso tiene que ir con un sistema de alerta temprana. Porque ya cuando llegas al conflicto, yo creo que la única vinculación es generar valor público, que técnicamente es generar legitimidad y confianza y proponer un buen proyecto de desarrollo territorial. Creo que eso es lo único que puede movilizar a la gente, mejorarle las condiciones de vida. Claro, también del otro lado, hay factores negativos, hay intereses que se mueven, hay enfoques que quieren que las cosas no avancen y que están ahí expuestos. También para eso hay que generar ciertas capacidades donde el diálogo y la construcción de credibilidad es muy importante, ¿no? Para poder potenciar eso. Y creo que eso necesita de un sistema funcional de conflictos sociales, de política nacional de conflictos, para que, digamos, haya un mejor alineamiento y una capacidad. Nuestro país siempre va a estar asociado a los conflictos. Desde el Imperio Incaico, si tú no revisas los textos históricos, van a encontrar que el imperio fue un imperio, pero a partir de la conflictividad, ¿no? Y que eso generó, inclusive, en la misma conquista del Perú, generó cierta capacidad conflictiva que debilitó la institucionalidad de ese momento del Imperio Incaico. Entonces, yo lo que les digo es que eso va a estar ahí presente. Bajo esa lógica, mucha prevención, mucho sistema de alerta, y cuando ya lo tienes el conflicto en la mano, tienes que trabajar con un enfoque de legitimidad, confianza, para construir credibilidad y tener un buen proyecto de desarrollo en donde la gente se siente incluida y donde esos efectos negativos de aquellos que se contraponen a un desarrollo adecuado de esas situaciones no tengan una caja de resonancia, sino cada vez estén más arrinconados para mirar hacia un futuro con desarrollo en el país. Perfecto, profesor. Y ya la última, para ir cerrando, ¿no? Esta interesante masterclass nos pregunta, ¿no? ¿Qué hace falta en política pública según su experiencia? ¿Qué recomendaciones da a los gestores, ¿no? Para la aplicación de políticas públicas? Miren, yo le soy sincero que una de las cosas que más hace falta es que los servidores públicos, los jefes, los directivos, los funcionarios y las autoridades nos preocupemos por conocer los conceptos, la metodología y los instrumentos. Por eso este esfuerzo que hace la Escuela de Gobierno con el curso de diseño y políticas públicas, diseño y evaluación de políticas públicas, creo que es un ámbito importante para poder ahí ir aumentando las capacidades. Si muchos de nosotros le damos a eso que sabemos, a esa experiencia que tenemos, los conceptos, las metodologías, con seguridad vamos a hacer una mejor política pública. Y luego lo segundo es capacidad de gestión. Hay que poner bastante capacidad de gestión para hacer la realidad la política pública, porque la política pública no se puede quedar en un buen diseño, en un buen plano, tiene que construirse la casa. Bueno, ese esfuerzo creo que también hay que hacer. Y lo último es que hay que ponerle cada vez más énfasis a la información, a la evaluación, que es la construcción de conocimiento, y a la gestión de ese conocimiento. Eso creo que es de las tareas más inmediatas que podemos desarrollar. Mi audio ya. Listo, profesor, muchísimas gracias. Como le digo, muy interesante exposición y bueno, vamos a dar paso a continuación a nuestra representante comercial para que pueda brindar información sobre la convocatoria del curso de Diseño y Políticas Públicas que está próximo a iniciar este 16 de mayo. Muchísimas gracias, profesor Blago. No sé si quiera puntualizar algún detalle, ¿no? Invitar a No, los... solamente saludo a todos los que nos han acompañado y a los que se animen, seguro los veo este 16 de mayo, que empieza el curso de capacitación, diseño y evaluación de políticas públicas, y los dejo para la charla respectiva que complementa esto. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, profesor. Adelante, Wendy, por favor.
Muchas gracias por el pase, Mariela. Muchas gracias, profesor Castañeda. Muy buenas noches, estimados participantes. Reiteramos el agradecimiento por su participación en este masterclass en el marco de nuestra convocatoria del curso de capacitación, diseño y evaluación de políticas públicas, que tiene como inicio este lunes 16 de mayo. Nos gustaría comentarles que nuestro curso de capacitación es de modalidad 100% a distancia y cuenta con 40 horas académicas. Es importante también mencionarles de que nuestros principales diferenciadores se basan en contar con una plana docente especializada y con gran trayectoria, el enfoque integral práctico-teórico, la modalidad a distancia con sesiones en vivo con el docente a través de la plataforma Zoom y actividades asincrónicas. Todo ello bajo el respaldo académico de la PUC, Universidad número 1 del Perú, según el QS World University Ranking 2022. Y por último, el desarrollo de un amplio networking que congrega compañeros de clases a nivel nacional y o internacional. La propuesta académica del curso de capacitación, diseño y evaluación de políticas públicas cuenta con un total de 40 horas académicas, la cual se divide en 32 horas sincrónicas y 8 horas de actividades asincrónicas. En el slider presentado, ustedes podrán observar el contenido temático del curso de capacitación. De igual manera, estamos dejando en el chat el link del brochure. Nuestro docente a cargo del curso, el profesor Vlado Castañeda, magíster en Política Aplicada, Instituciones y Procesos Políticos, título propio del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense. Ha sido secretario de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros y director de Monitoreo y Evaluación de Impacto Social del Ministerio de la Mujer y ganador de varios premios a nivel nacional. Nuestro curso inicia este lunes 16 de mayo, donde los horarios para las sesiones en vivo con el docente será en una frecuencia de clases los días martes y jueves de 7 a 10 de la noche. La inversión regular es de 750 soles. Sin embargo, actualmente contamos con una extensión del pronto pago, el cual va a estar vigente hasta este viernes 13 de mayo, con una inversión de 700 soles. Pago único en su totalidad y todo a través de una previa inscripción en nuestro campus virtual. En caso de tener dudas o consultas, pueden comunicarse al 992-966-374 o escribirnos al correo wquinones@puc.edu.pe. El acceso directo a nuestro canal de WhatsApp lo estamos dejando en el chat. Muchas gracias por su gentil atención y los esperamos en nuestro curso de diseño y evaluación de políticas públicas. Tengan muy buenas noches. Muchas gracias, Wendy. Gracias a todos. Buenas noches. Los esperamos este 16. Gracias.